estamos recibiendo una llamada muy interesante de Reinaldo. Él es un fisioterapeuta y tuvo un caso que le llamó mucho la atención acerca de un joven de 16 años, Miguel, que estaba justamente haciendo ejercicios, ¿no es cierto? Un chico joven, porte atlético, recalcando pues que es un chico que no está para nada en el tema religioso, porque bueno, la edad, no se preparado, chicas, lo de la edad. Inclusive empezó a hacer reality y todo lo demás, y tuvo un grave problema, se cayó, se rompió la barra, se cayó de cabeza, se fracturó la columna y quedó cuadrapléjico. Y es ahí donde entra en la historia Reinaldo, quien se convierte en su fisioterapeuta y va viendo que tiene una recuperación, pues, digamos, no estándar, no dentro de los cánones de que él un cuadro muy grave. Y es ahí donde Reinaldo un día conversa, así circunstancialmente, ¿no?, con Miguel, y él le cuenta una historia. Le preguntaba, y bueno, el tiempo que estuviste en el Rebagliati, que estabas en estado de coma, ¿qué pasó? Y es ahí donde le cuenta una historia francamente interesante, que es que él se vio, dice este joven, que estaba elevándose. Se vio, inclusive antes de eso, fuera de su cuerpo postrado, escuchó la voz de un médico que estaba en otra habitación, se vio él que se elevaba encima del edificio de Rebagliati y veía que otros viejecitos también lo acompañaban, también se elevaban, y había otros que eran jóvenes y adultos que querían elevarse y se quedaban ahí nomás. Ahí nos quedamos con el relato. Reinaldo, ¿estás con nosotros? Sí. Más bien me acabo de Reinaldo. acordar de algo curioso, que era la comparación que, si bien tiene que ver con la edad, la neuroplasticidad, que es la capacidad de regeneración pues de la neurona, es realmente más rápida en los jóvenes. Pero me acordé, ¿sabes de quién? Porque eso sí lo contrastamos con otras personas. ¿Te acuerdas? No sé si una niñita, creo que le dispararon en la zona cervical y quedó cuadriplégica también. Fue un caso bien sonado. Y que... Ay, no me acuerdo su nombre, pero ni siquiera ella pudo evolucionar como él, y fueron casi lesiones muy parecidas. El de él fue completa. Entonces, solo quería mencionar eso, ¿no? Que él, inclusive ahora que está diciendo la vida casi normal, ¿no? Ah, qué bien. Bueno, ¿y qué pasó con el muchacho? ¿Qué te dijo después de que él vio que se elevaba encima del hospital Rebagliati? ¿Qué sucedió? Sí. En resumen fue que se elevó y luego apareció en una jungla. En esa jungla había muchas personas, todas de túnica blanca. Dice que las personas todas eran jóvenes, no habían viejos, no habían ancianos, él menciona así. Y dice que habían animales, y animales muy raros, animales que inclusive tipo leones, que comían pasto, y eso era algo raro, porque no se comían entre ellos, justo los que deberían ser carnívoros. Claro, carnívoros. Habían animales que él sí había visto, él podía distinguir que sí existían, pero habían animales que nunca había visto en su vida, ni siquiera en la tele, ni lo que había aprendido. No podía definirlo él bien. Yo traté, pero él me dijo, es algo así como una especie de tortuga, pero no era tortuga, o algo así como tal, pero no era tal, algo así. La cuestión es de que ahí me dijo que la jungla no tenía un límite realmente, era como infinita, o sea, derecha, izquierda, adelante, atrás, por todos lados. Y le pregunté si había lagos, lagunas, ríos, mar, me dijo que no había visto eso. Y después ya le hice pues una pregunta. Él me comentó esto. Dice que vio a su abuela. Y su abuela había fallecido 2 meses antes de su lesión. Y su abuela era prácticamente como su madre, porque la había cuidado de chiquito y todo el asunto. Era realmente una madre para él. Entonces cuando él perdió a su abuela, que falleció, no recuerdo por qué, él le dolió bastante, se deprimió por ello. La cuestión es de que cuando dice que vio a su abuela, se acercó a ella, que era joven, y estaba con la túnica blanca que había mencionado. Entonces, se le acercó. La abuela estaba joven. La abuela estaba joven y él la pudo identificar. Era como que si él la identificó al toque, digamos, de entre un montón de personas, él la pudo identificar. Claro, disculpe, Johnny, mira tu WhatsApp, por favor, Johnny. Ok, ya. ¿Qué pasó? Ya. Sí, te escucho, Reinaldo, te escucho. ¿Y qué pasó? Entonces dice que la vio y le dijo, así bien claro, abuelita, tienes que venir, regresa conmigo, le dijo, y le agarró de la mano. Y ella le soltó y le dijo, no, yo no puedo regresar contigo. Tú tienes que regresar, porque tu mamá está muy triste, y tu hermanito, porque tiene un hermanito como de 5 años más o menos, te necesita. Y
Y eso fue la única conversación que tuve con ella. Luego, de ahí yo le hice preguntas tipo, ¿pero había algo más? Le digo, aparte de animales, aparte de personas, y me dijo, sí, vi algo raro. Vi personas muy altas, y yo era bien insistente, pero quería cifras exactas, ¿no? Y me dijo, 3 metros, ponle ya, algo de 3 metros más o menos. Vi esas personas también con túnica blanca y tenían alas, pero de color blanco. Y yo le dije, ¿y se podía ver su rostro? ¿Podías identificar? Y me dijo, no, solo sé que eran muy hermosas. Yo le decía, pero ¿cómo puedes decir que eran hermosas si no podías definir el rostro? Claro. Me dijo, eran muy hermosos, solo que no podía distinguir no podía distinguir, delinear, digamos, por decirlo así, delinear la nariz, delinear la boca, pero sabía que eran muy hermosos. Claro, sabía, es un conocimiento de sensación de conocer algo, pero sin necesidad de verlo, digamos, ¿no? Claro, y hasta ahí viene también lo extraño, porque él me dijo, vi unas personas, ni siquiera me dijo ángeles, nada de eso. No, vi unas personas. Y luego me dijo, y también vi personas que eran mucho más altas que esas personas. Y tenían, este sí era algo también curioso, que eran personas que eran más altas. Él me dijo que casi duplicaban la estatura de los otros, que eran de alas negras. Y a ellos sí era más difícil de definir su rostro. Y luego, después de ello, me dijo que sentía paz, sentía tranquilidad, sentía a veces como que voces mentales. Él decía esto, yo sentía palabras, y algo extraño, ¿no? De tranquilidad, ¿no? De paz, todo va a estar bien. Él no sabía quiénes eran, pero estaban como en el ambiente. Él decía esto, cuando yo le dije, pero ¿cómo podías identificar tú entre el sueño y esto? No, es que eso no era un sueño normal. Yo podía definir todo. Es más, me dijo, los colores eran medio raros, eran más acentuados de lo habitual. Definía todo él. Era como que si viera con una especie de nuevos ojos, ¿no? Pero, digamos, la visión que tenemos, digamos, un nivel superior, por decirlo así. No podría yo definirlo. No, y sobre todo, todo apunta que él estaba viendo, es un joven que no tenía una mayor formación religiosa, porque no asociaba lo que él veía a algún concepto preconcebido, digamos, religioso, ¿no? Sino simplemente contaba de manera descriptiva, ¿no? Yo veía esto. La relación la sacamos nosotros, porque tenemos en mayor o menor medida cierta formación religiosa, ¿no? Pero ¿quién tiene? ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasó, Reinaldo? ¿Qué más te contó? Sí, te escucho claro y fuerte. Sí, justo ya estoy culminando, porque después de eso me dijo que... yo le pregunté, oye, y después de todo eso, ¿viste, digamos, algo así como que, digamos, el jefe, ¿no?, de todo eso? Alguien mandaba ahí, había alguien, digamos, que era como el jefe. Y me dijo, vi, a lo lejos vi una colina, me dijo. En esa colina vi a 3 mujeres, muy hermosas y también con túnica blanca. Y encima había una persona que era más alta que ellas, pero no se le podía ver el rostro. Eso sí me dijo, no se le podía ver el rostro a esa persona. Entonces, al finalizar la historia, yo le pregunté, le dije, ¿y qué crees que habrás tú visto o habrás soñado, no? Claro. Me olvidaba. Después de eso, cuando terminó de hablar con su abuela y vio todo eso, dice que sintió una bajada increíble, como si estuviera cayendo de un edificio. Ya, claro, cayéndose. Y se levantó. Y apareció en su cuerpo, y supuestamente en ese lapso de tiempo seguía en coma. Pero cuando se levantó hubo algo curioso, que también me lo confirma también su mamá, que las enfermeras le dijeron, que él se levantó y le dijo a la enfermera, así conteniendo la traqueostomía, le dijo, desínflame el CAF. O sea, con la poca voz que tenía, desínflame el CAF. Y la enfermera le dijo... ¿Desínflame el qué? ¿El qué? El CAF. El CAF es un globito de la traqueostomía que necesita desinflar para poder hablar. Y la enfermera le dijo, ¿tú cómo sabes que desinflando el CAF puedes hablar si estás en coma, si has estado en coma? Y también hubo un evento que él dijo de ella, no recuerdo exactamente qué, sería mentirte, dijo algo de ella, algo de su vida privada.
y él lo dijo, y eso era un imposible porque también estaba pues en coma. No puede en coma y no podía saber la vida de la enfermera. En un coma profundo, claro, exacto, pues, ¿no? Y las enfermeras se sorprendieron, ni siquiera estaba durmiendo, estaba en un coma profundo, estaba muy, muy anestesiado, ¿no? Entonces no había sensorio, no había audición, no había conciencia en ese momento, simplemente estaba dormido. Entonces, bueno, la cuestión es de que cuando terminó la historia yo le pregunté, ¿y qué crees que habrá sido todo eso? Claro, al final. Y me miró y me dijo, ¿el cielo? Así como así exactamente me lo dijo así, ¿el cielo? O sea, como que en duda y no sabe. Que lo que yo vi, ¿no? Un chico que no tenía formación religiosa, un chico normal. Claro, y de ahí le digo, y vivió. ¿y esas personas con alas, quiénes crees que eran? No sé, ángeles, asumo, pues, ¿no? Ya. Y el jefe, será Dios, me dijo. Ni siquiera él lo podía definir bien, solo él me contó ese sueño que duró bastante, que lo definió muy bien, los estímulos eran muy, muy activos, muy lúcidos, fue increíble, la verdad que ese día yo de ahí le dije, oye, ¿te puedo un día grabar? Me dijo, claro, ya lo dejé de ver después de 5 años, porque el chico ya se recuperó bastante, 4 años que Dime, no lo veo. Eso que quería preguntarte, digamos, porque muchas veces estas experiencias cambian a la gente. No quiero todavía tocar el tema físico, sino el tema, digamos, no sé cómo llamarlo, de conciencia, digamos. ¿Tú sentiste que esta experiencia le impactó, le cambió en algo? Sí, él tomó bastante conciencia. La verdad es que entró en una depresión fuerte primero. El sueño realmente, yo fui la segunda persona a la que le contó. O sea, él soñó eso y no le contó a nadie. La primera persona que le contó fue su madre, pero su madre le dijo, fue un sueño, tranquilo, y no le dio la importancia de vida. Y por eso que él él me dijo esta palabra, tengo roche de decírtelo. ¿Por qué? Porque mi mamá no me lo cree. Entonces, capaz tú no me crees. Yo le dijo, vale, dilo, yo te voy a creer, dime. Y le escuché bien atento. La verdad que ese día ni hice terapia. Y me dijo que sí le llegó a impactar, pero ya cuando él ya llegó a pararse, a caminar, me dijo que valora mucho más la vida. No se ha vuelto bastante espiritual, pero su carácter a comparación de antes lo veo más dócil y es más consciente de que puede irse en cualquier momento una persona, un ser humano, y le da el valor a la vida, y eso ha sido lo que lo ha sacado adelante. Y yo tengo videos de él cuando él no se movía y videos hasta cuando ya empezó a caminar. Ahora cuando tú lo visitas, hace poco lo visité, y él ya está vistiéndose normal, él se viste solo y camina y se puede ir por la calle tranquilo, porque antes no sentía la pierna. ¿Puede caminar? Claro, él camina. Es más, ya antes de lo de la cuarentena iba a empezar ya con sus clases. Y ahorita lo que sí le ha dejado de secuela es por lo que tiene todavía los clavos en la cervical. Él le duele mucho el cuello y hace bastantes contracturas. Aparte también, él no siente un pie y la mano no la puede llegar a cerrar por completo y camina como robot, ¿verdad? Un poquito, tú te das cuenta por la calle, le debe doler la pierna, pero si lo analizas bien, cuando él hace giros así, ya notas que tiene una espasticidad más en un hemicuerpo. Ahora, tú que tienes experiencia en esto y me parece que eres una persona competente en el campo de la fisioterapéutica y que tienes experiencia al respecto. Este cuadro que él tenía, que empezó, la gravedad de ese cuadro, hay un correlato con respecto al nivel de recuperación que tiene en estos momentos. Yo he atendido pacientes anteriores, sí. Él rompe los esquemas. Él no debió llegar a caminar así. O sea, siendo bien franco, o sea, la verdad que esto yo lo podría considerar como un milagro, solo que es un chico yo no quería decir la palabra, tú lo has dicho. Es que personalmente yo diría, mira, yo no sé si podría definir, en la ciencia no hay palabra de milagro, pero yo lo consideraría esto como un milagro, porque yo le dije, cuando yo vi los documentos, él me explicaba acerca de su lesión, mira, la primera vez que lo vi, yo le dije, tiene una lesión completa a nivel C2, y le dije, mira, tú estás acá entonces de milagro, le digo, y tú no deberías estar acá, le dije así bromeando, y él se rió y me dijo, lo mismo me dijeron los neurólogos. Y yo dije, bueno, no soy el único que piensa lo mismo, ¿no?
Claro. Entonces, Bueno, y ahí comenzó toda la hazaña. La verdad que no me lo soltó después de 8 meses, y yo ni idea. Fue algo como que me nació también preguntarle sí, en ese sí, momento, sí. porque si no, nunca le iba a Bueno, preguntar. Y desde esa fecha, son esas, desde sí. esa fecha, no sabes, Anthony, comienzo a preguntarle a mis pacientes que han sufrido lesiones medulares y que han estado en coma, les pregunto lo mismo. Y Ujú. hubo un caso que fue algo parecido. No, el de él fue impresionante. El otro, Ya. una persona sufrió una lesión, un TEC, un traumatismo suelo craneano, pero él soñó en una playa, soñó algo un poco diferente. Mira, No vio vamos, personas, solo estuvo vamos a en hacer una playa, en cosa, playa. Reinaldo, porque nos interesan mucho los testimonios que has podido recoger de personas que han estado en estado de coma profundo a raíz de este tipo de situaciones complicadas para la salud. Y yo lo que te pediría es que dejes tu teléfono en el interno con mi productor Jean Paul Preciado y ver la posibilidad, conversamos y de repente sería interesante un poco que compartas en otro programa tus experiencias, ¿no? Con respecto a qué recuerdos tienen las personas que han estado al borde de la muerte, ¿no es cierto? En estados gravísimos al otro lado, ¿no? Porque cuando dijo la Claro. jungla y lo empezó a describir, yo digo, ¿es que es eso el paraíso? Y entonces, claro, yo sé que vivimos una época de mucha incertidumbre con respecto a la fe y a lo espiritual. Yo soy consciente de eso. Pero historias como esta, que de una manera ponen en cuestión, digamos, estamos en el límite entre lo que puede explicar la ciencia y algo que puede haber más allá, y son hechos que parten de la vida real, es que nosotros debemos atender eso y escucharlos atentamente, ¿no? Así que nada, Reinaldo, muy interesante yo diría hasta conmovedora tu historia, ¿no? Podemos ir a su casa y grabarlo. Él dijo, yo doy carta abierta que me grabe, yo solo que por dejado no he llegado ahí, pero él sí es casi un amigo. Yo 3 veces lo he visto en 3 años seguidos, pero como amigo, ¿no? Claro. Sí, sí, claro. Y cómo no, de repente, ahora que pase el tema de la cuarentena, todo de repente poder acercarnos a su casa, conversar con él, recoger su historia, su testimonio, exactamente, solamente eso, su testimonio. Y bueno, pues, empezar a cuestionarnos, ¿no? ¿Qué pasa después cuando uno pues, muere, ¿no? ¿En verdad nos disolvemos en la nada o hay algo más, ¿no?